Buenos días, muchachos. Buenos días, Buenos maestra. días. Buenos días. Bueno, pues vamos a continuar con la clase. La sesión anterior hablábamos del modulador QPSK, si ustedes recuerdan, ¿sí? Vimos su esquema y una vez que vimos el esquema, vimos que para poder completar la tabla de verdad y determinar las fases correspondientes para cada una de las secuencias binarias de entrada, pues necesitábamos generar el, el diagrama fasorial. ¿Sí? Veíamos que si yo calculaba directamente las fases de cada uno de los fasores en el diagrama fasorial, eh, en algunas ocasiones podría repetirse la fase y entonces al momento de nosotros estar haciendo la demodulación, pues no íbamos a saber a qué secuencia binaria, debido a que dos códigos tienen la misma fase. Entonces, tomamos la premisa que el cuadrante 1 y 2 tienen que tener fase positiva y el 3 y el 4 fase negativa. Y entonces con eso nosotros evitamos que se repita la misma fase para dos códigos. ¿Sí? Eh, Creo que hasta aquí nos quedamos, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, una vez que tenemos este diagrama fasorial, podemos observar que ahora ya, a diferencia de BPCK, donde teníamos solamente dos fases, en BPSK, si ustedes recuerdan, el diagrama fasorial, teníamos una fase en 0 grados y una más la teníamos en 180 grados. Entonces decíamos que el fasor correspondiente al 1 lógico y al 0 lógico, cada uno de ellos tenía un margen de error de más o menos 90 grados, ¿sí? Para cada uno de ellos. Aquí nosotros, en el caso de la modulación QPSK, podemos observar que ahora todo el rango de los 360 grados se va a dividir en cuatro diferentes fasores. Entonces, cada fasor va a tener un margen de error de cuánto. ¿Está Alejandro? Alejandro Nolasco. ¿No está Alejandro? ¿Cuál sería el margen de error, Alejandro, para cada uno de los fasores en la modulación QPSK? Alejandro. No, sí, no lo recuerdo porque no lo hemos visto, pero lo podemos deducir, ¿no? Acabamos de mencionar que en BPCK, al nosotros tener solamente dos fasores y cada uno de esos fasores estar distribuidos en los 360 grados, tenemos un margen de error de más o menos 90 grados. La pregunta es, ¿qué sucede en la modulación QPSK? Si tú observas, Alejandro, ahí tenemos cuatro diferentes fasores. Están distribuidos uniformemente en cada uno de los cuadrantes.
¿Cuál crees tú que sea el margen de error en este caso? Es decir, exactamente, 40, más o menos 45 grados, ¿sí? Que es la cantidad de grados que se pueden desplazar cada uno de ellos sin que pase al cuadrante del siguiente. ¿Estamos de acuerdo? O al rango de trabajo del siguiente. Entonces aquí en QPSK tenemos un margen de error de más o menos 45 grados, ¿sí? Entonces podemos observar que el margen de error disminuye. Por lo tanto, la probabilidad de que se genere un error va a aumentar, ¿sí? Entonces, esto es un parámetro importante, el margen de error. Y bueno, una vez que ya tenemos nuestra tabla de verdad, nuestro diagrama fasorial, podemos hacer nuestro diagrama de constelación. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos seno de omega ct, coseno, menos seno y menos coseno, ¿sí? Entonces, acuérdense que, ¿cuál sería la diferencia, Francisco? Francisco Barrueta, ¿cuál sería la diferencia entre el diagrama fasorial y el diagrama de constelación? ¿No está, Francisco? Aquí, profesor. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, es que en el diagrama de como tal únicamente van a estar marcados como los puntitos, por así decirlo, eh, pequeñitos. En el fasorial se muestra como tal todo el vector, pero déjame encontrar otra diferencia como tal. Es la Siento que esa única. sería la principal. Ajá. Desencuentro otra. Muy bien, Francisco, muchísimas gracias. Entonces, en este caso, No, profesor. quedaría de esta forma, ¿no? Sería así, así, así y así. El primero correspondería al 1, 1, luego tendríamos 1, 0. Siguiente sería el que está en el cuadrante 3 es 0, 0 y por último el cuadrante 4 es 0, 1. Ajá, y ahí tenemos nuestro diagrama de constelación. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es la representación en tiempo de nuestra onda modulada en QPSK, ¿sí? Entonces para hacer eso voy a utilizar un ejemplo. A ver, ¿cómo le vamos a hacer? Ajá. Representar en tiempo la onda modulada en QPSK de los primeros 2 bits de la siguiente imagen. Entonces, vamos a poner una imagen. A ver si tengo una por aquí. Esta es una imagen, ustedes observan, es una imagen a color. Y voy a utilizar, si ustedes observan, aquí yo tengo, si se alcanza a ver, en la esquina superior izquierda, ustedes observan un colorcito como gris. ¿Sí lo ven? En la orilla de la imagen. Creo que esta no, podríamos usar esta. Sí, tenemos que usar esta porque no tengo otra. Bueno, perdón, ¿eh? Entonces, vamos a suponer que si yo esta imagen la leo con MATLAB, entonces esta imagen yo la puedo representar como una imagen de, una matriz, perdón, de 3 dimensiones. ¿Sí? Estamos hablando de una imagen a color. Entonces tenemos 3 mapas de color, que es R, G
y B. El primero es R es rojo, el segundo es green, o sea, verde, y el último es blue, o sea, azul. Entonces, cuando yo leo una imagen a color, esta imagen la almaceno como una variable, una matriz tridimensional, ¿sí? Donde dependiendo del tamaño de la imagen vamos a suponer que esta imagen tiene, ¿qué les parece? 600 por 1200 píxeles. ¿Sí? Es decir, si ustedes observan, eso tiene una forma rectangular. 600 es el número de filas y 1200 es el número de columnas. Estas son filas y estas son columnas, en esta matriz. ¿Sí? Entonces, cada una de esas matrices me va a representar un color. ¿Sí? Ahora, para que yo, si ustedes observan, aquí hay una parte, en la parte grisácea, pues no vemos ni rojo, ni verde, ni azul. Pero resulta que ese color gris es el resultado de la combinación de diferentes tonalidades de rojo con gris y con azul, ¿sí? Entonces, lógicamente, cada uno de los píxeles en cada una de las matrices va a tener un nivel de luminosidad. Por ejemplo, en el caso de la parte más azul, que podría ser a lo mejor por ejemplo, esta parte, que es donde está más azul, inclusive podemos ver dos tonos de azules, ¿estamos de acuerdo? Un azul más claro y un azul más oscuro. Ajá. Ahí, por ejemplo, vamos a suponer que esa fuera como una de estas tamaños de matriz. Ajá. Y entonces aquí tendríamos, por ejemplo, valores como está muy presente el azul, entonces los valores del rojo, pues la mayoría sería cercano a cero. Lo voy a volver a escribir acá. Este sería el rojo. Entonces los valores tendrían que estar entre 0, 1, 2, 0, no sé, 5, 4, 3, 0. O sea, valores de intensidad de rojo muy cercanos a cero. Cercanos a cero, ¿sí? En el canal rojo. En el canal verde también tendrían que haber valores cercanos a cero, ¿sí? Por ejemplo, podríamos poner a lo mejor 0, 5, 8, 10. A lo mejor en la parte donde es un azul más oscuro, a lo mejor hay, ¿qué hice? ¿Quién sabe? En la parte donde está el azul más oscuro, a lo mejor interviene un poco más el tono verde, ¿no? Entonces, a lo mejor son valores más altos, 50, 60, 30, por ejemplo. Y en el caso del canal azul, los tonos tendrían que ser, como prevalece el color azul, pues tendrían que estar muy, muy cercanos a 255, ¿sí? Acuérdense que las tonalidades, o vamos a ponerle la luminosidad de cada uno de los píxeles, la luminosidad de cada píxel está en un rango de 0 a 255. Esto implica que yo use 8 bits para representar cada luminosidad. ¿Sí, muchachos? Entonces, una imagen a color se puede descomponer en 3 imágenes en escala de grises. Cada imagen en escala de gris me va a representar
un, una capa de color, ajá, y esas capas de color en las imágenes RGB o en ese tipo de formato de imagen es rojo, verde y azul, y cada una, los píxeles que la conforman van a estar en un rango entre 0 y 255, ¿sí? Entonces aquí lo que yo quiero que ustedes vean es que entre más entre más alto sea el valor de luminosidad de la tonalidad, quiere decir que esa tonalidad está más presente. Mientras esté más cercana a cero, quiere decir que esa tonalidad es baja y casi no interviene. Entonces, si ustedes saben que los colores se forman a partir de la combinación, ¿no? En este caso, rojo, verde y azul. Entonces, lógicamente, si yo quiero un color que sea, por ejemplo, muy azulado, pues entonces los tonos azules son los que tienen que ser más altos. Si quiero una tonalidad, por ejemplo, más rojiza, entonces los tonos de rojo son más altos, o sea, más cercanos a 255. Y así sucesivamente, dependiendo de la tonalidad que yo quiera, que yo quiera representar, ¿sí? Entonces, en este caso dijimos que los valores de azul, como prevalece el color azul en esta región que seleccionamos en rojo, pues entonces los valores de azules son los más altos. O sea, o más cercanos a 255. Entonces tenemos, por ejemplo, 255, 200, 230. Si es una parte así como muy homogénea, por ejemplo, esta parte en donde todo es el mismo tono de azul, pues entonces los píxeles tendrían que tener precisamente el mismo valor todos, ¿no? 200, 200, 200, por ejemplo, ¿sí? Si es el mismo tono de azul. Si el tono de azul cambia, pues entonces la intensidad de esa luminosidad pues también va a cambiar, ¿sí? Entonces, eh, básicamente aquí lo que nosotros nos están pidiendo es que representemos la onda modulada QPSK de los primeros, perdón, no son los primeros 2 bits, son los primeros 2 píxeles. ¿Sí? De los primeros 2 píxeles de esta imagen. Entonces, suponiendo que este sería el píxel 1 y este fuera el píxel 2, entonces, estamos de acuerdo que para el píxel 1, vamos a tener canal rojo, tenemos canal rojo, tenemos canal verde y que tenemos canal azul. Entonces el píxel 1 para el canal rojo vale 0, para el verde vale 0 y para el blanco, perdón, para el azul vale 255. Ahora el píxel 2 para el canal rojo vale 1, para el canal verde vale 5 y para el canal azul vale 200. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuántos bits voy a utilizar para representar cada uno de estos píxeles? Pues voy a usar 8 bits, 8 bits para cada píxel, ¿sí? Entonces, para el píxel, no es para cada píxel, es para cada píxel de cada canal de color, ¿sí? Entonces, aquí tengo 8 bits, aquí tengo 8. En total necesito 24 bits por cada píxel de color y 8 bits por cada píxel de canal, ¿sí? Entonces, para el píxel 2 voy a necesitar 8 bits, 8 bits y 8 bits. En total tengo 24 bits para cada píxel de color, ¿sí? Entonces, en total yo necesitaría 48 bits para representar 2 píxeles de color, ¿sí? Por eso es que dicen que las imágenes en blanco y negro utilizan un bit por píxel.
Las de escala de grises utilizan 8 bits por píxel y las de color utilizan 24 bits por píxel. ¿Por qué? Porque las de color están compuestas por 3 canales de color, ¿sí? Y cada píxel de cada canal va a requerir de 8 bits para que se pueda representar, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? No, profa, todo bien. No, ¿No? Muy bien. Entonces, ahora vamos a representar en forma binaria con 8 bits cada uno de los píxeles. Entonces, para el píxel 1, para el canal rojo, tenemos que tiene una luminosidad de 0. 0 en binario con 8 bits, pues sería igual a qué, Betsabe. 0 en 8 bits serían 8 ceros. Exactamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros. En el canal verde yo tengo igual 0. Necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros. Y el canal azul es el valor de 255. 255 en binario con 8 bits, ¿a qué sería igual, Kevin? Un momento. Dijo 250. Ajá, 255 con 8 bits. Mm, No se preocupe, le vamos a ayudar. ya lo tengo, profa. Ah, Son 8 unos. exactamente, son 8 unos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por eso es que el valor mínimo que puede tener es 0 y el máximo son 255. Porque son digamos, como los límites de las posibles combinaciones de los bits, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos, ahora sí, si ustedes observan, tenemos 8, 8 y 8, serían 24 bits por píxel en una imagen a color. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora para el píxel 2, tenemos que el canal rojo tiene el valor de 1. Entonces, gracias, Kevin. César, Eduardo. Sí, profa.
Este, ¿cuál sería la representación en binario con 8 bits del valor 1? Serían 7 ceros y un 1. Exactamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, gracias. César Hernández, Sí, profesor. el canal verde tiene un valor de 5, de luminosidad 5. ¿Cuál sería su equivalente en binario con 8 bits? Serían 5 ceros 1, 2, 3, 4, 5. y sería 1, 0, 1. Muy bien, muchas gracias. Brian, Brian Contreras. ¿No está? Daniela. Sí, Por favor, Daniela, ¿cuál sería la representación en binario del número 200 utilizando 8 bits? sería 1100, 1100, 1000. 1000, 2, 4, 6, 8. Ok, entonces aquí tenemos igual los 24 bits para el píxel 2. Ajá. Muy bien, entonces ahora lo único que tenemos que hacer es concatenarlos, ¿sí? O juntarlos, ¿no? Entonces tenemos para el primer píxel tenemos 8 ceros. Bueno, de una vez ya lo voy a ir dibujando para que Entonces, si observan, es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es de la información, ya sean audio, ya acuérdense que con PCM pues podemos representar el audio en una secuencia binaria. Del estado de cómo está la información actual. Originalmente nada más hay que ponerla en su representación binaria, y una vez que ya está su representación binaria, entonces ahora ya podemos manipularla para, para poderla modular. ¿Están de acuerdo? Entonces, tenemos para el primer píxel tendríamos 8 ceros. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros. Luego tenemos otra vez otros 8 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros. Y luego tenemos 8 unos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unos. Luego vamos con el canal rojo del píxel 2 y tenemos 7 ceros, un 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con el canal verde. Tenemos 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Luego tenemos 1, 0, 1. Y ahí nos quedamos porque ya no me queda espacio. Ajá, ¿estamos de acuerdo? Y vamos ahora a modularlo. Vamos a modularlo utilizando QPSK. Entonces, ¿qué tendría que hacer para modular con QPSK si ya tengo mi secuencia binaria? ¿Qué tendría que hacer, Ana? Pues con los bits de entrada sacar las ecuaciones. Ajá, sí, sí, sí. Supongamos que ya tengo mi tabla de verdad, ya conozco
qué fase le corresponde a cada conjunto de 2 bits. Entonces, ¿ahora qué hago? Ya tengo mi tabla de verdad. ¿Qué haría usted? Ay, es que no sé si tiene que ir de dos en dos o Sí, para sí, sacar sí, las sí, ecuaciones. sí, exactamente. Ahora lo que tengo que hacer es dividir en conjuntos de 2 bits, porque acuérdense que cada 2 bits vamos a tener un baudio, ¿sí? Y ese baudio lo único que va a hacer es cambiar la fase de mi señal portadora, ¿sí? Acuérdense que es bien importante cuál es la fase de inicio cada vez que hay un cambio de 2 bits. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, en BPCK teníamos un baudio o un cambio de fase por cada bit. Ahora lo vamos a tener cada 2 bits. ¿Sí? Entonces sí, precisamente como dice Ana, lo que vamos a hacer ahorita es hacer o segmentar en conjuntos de 2 bits para generar su audio correspondiente. ¿Sí? Entonces voy a ir con con la primera secuencia binaria, que es 0, 0. Y entonces si ustedes, ya sea que vayamos al diagrama fasorial o a la tabla de verdad, vemos que para un 0, 0 tenemos una fase de menos 135 grados. ¿Sí lo observan? Sí. Uh-huh. Entonces tenemos menos 135 grados. Entonces voy a dibujarlo aquí más grande para que todos lo puedan observar. Menos 135 grados es, empiezo de aquí y me voy en el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Entonces, aquí yo tendría menos 90 grados, aquí serían menos 45 y aquí serían menos 135 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ustedes observan más o menos entre 0 y el voltaje mínimo, más o menos como a la mitad, voy a empezar y de ahí voy a bajar la señal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, más o menos empezaría aquí y entonces ahí tendría mi primer baudio, ¿sí? El siguiente es un 0 seguido de un 0, igual. Entonces, mi siguiente baudio empezaría a la mitad y se repite. Uh-huh. Y lo mismo sería para el siguiente, ¿estamos de acuerdo? Entonces aquí hay que observar que lo importante es en qué fase inicia la señal en el tiempo en que empiezan un conjunto de dos baudios. ¿Sí me explico? O sea, aquí no me interesa en dónde termina la señal, aquí lo que me interesa es dónde empieza. ¿Sí? Porque el demodulador lo que va a hacer es revisar precisamente esta, esta fase que tiene la señal, ¿sí? Si no hay una buena sincronización y hay un desplazamiento de la señal, entonces podría ser que el demodulador esté checando la fase que tiene en este punto, ¿sí? Pero acuérdense que esta técnica tiene un margen de error de más menos 90, perdón, más menos 45 grados. Entonces, pues es suficiente como para disminuir la probabilidad de error, ¿sí? Entonces, lo mismo vamos a repetir para los demás bits de mi señal. Entonces, nuevamente tengo 0 seguido de un 0 y entonces, si ustedes observan, se repiten los baudios, ¿no? Otra vez 0 seguido de 0, ¿sí? Otra vez 0 seguido de 0. Uh-huh. Luego el siguiente, igual es 0 seguido de 0.
luego otra vez 0 seguido de 0. Ahora sí sigue un 1 seguido de un 1. Ajá. Entonces, a ver, íbamos con Ana, ¿verdad? Edgar. Buenos días, maestra. Sí, buenos días, Edgar. De acuerdo a la tabla de verdad, un 1 seguido de un 1, ¿qué fase tiene? ¿O qué fase debe de tener? ¿Uno? O sea, ¿o cómo? No, ¿te acuerdas que ya habíamos hecho una tabla de verdad acá arriba para QPSK? Ah, ok, Si hay un sí. 1 seguido de un 1, perdón, ¿qué fase debe de tener mi baudio? 45, ¿no? ¿Ahí dice más? Sí, Sí, más sí, 45 45. Ujú. grados. Ok. Entonces, si yo tengo, ¿dónde debería de empezar la fase de mi señal o la fase de mi baudio para este conjunto de dos unos? ¿Dónde empezaría? ¿Dónde debería de empezar? Aquí, si quieres, aquí en esta señal. Eh, Ahí donde es el menos 45, como si fuera el espejo del otro lado, más o menos. Em, Es que no sé aquí. cómo explicarme. Ah, más o menos, sí, creo que sí. Ujú, exactamente, porque ahora este sería 0 y como es positivo, ahora vamos hacia acá. ¿Estamos de acuerdo? Ujú, Ujú. sí. Entonces tenemos, aquí serían 45 grados, aquí serían 90, aquí serían 135. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí sería 45, entonces empieza más o menos a la mitad, aquí más o menos a la mitad, y la señal sube, ¿no? Ay, Ujú. medio chueco, pero ahí está. Ajá, Muy se ve bien. bien. Ajá. Sí, gracias, Edgar. Muy bien, entonces el Gracias. siguiente baudio, pues se repetiría, ¿estamos de acuerdo? Porque es otro 1 seguido de un 1, entonces sería igual, empezaría aquí, sería así, ¿no? El siguiente baudio sería el mismo, empieza aquí, terminaría ahí más o menos. El siguiente sería el mismo, empieza aquí, termina el siguiente. Y así sucesivamente, ¿sí? El que es diferente es, por ejemplo, este, ¿no? Que es un 0 seguido de un 1. Uh-huh. Entonces, a ver, vamos con Edwin. Sí, maestra. De acuerdo a la tabla de verdad, un 0 seguido de un 1, ¿qué fase debería de tener? Menos 45. Menos 45. Muy bien. Entonces empezaría en este punto, ¿no? Ajá, como el que Entonces, habíamos dicho. ajá, muy bien. Entonces empezaría aquí, a la mitad más o menos, y subiría la señal, ¿no? Así. Ay, no, ahí no va, perdón. Estaría aquí. Empezaría a la mitad y la señal sube. Así. ¿Estamos de acuerdo? Luego seguiría un Ujú. 0 seguido de un 0, ese ya lo hicimos. Y todos los demás serían similares. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Está sencillo, ¿no? Sí. No, profa, no hay preguntas. No hay preguntas. Muy bien. ¿Qué nos falta? Nos falta determinar su ancho de banda. Ancho de banda. Ujú. Entonces, tenemos prácticamente tres métodos para calcular el ancho de banda. Si ustedes recuerdan, en BPSK hicimos uno que está relacionado con la ecuación general de BPSK, ¿sí? En este caso, ¿cuál sería el proceso que hace la modulación QPSK? Aquí lo vemos, ¿no? En el esquema. ¿Qué es lo que está haciendo? Está haciendo está utilizando un modulador balanceado. ¿Y qué es el modulador balanceado? Pues es un producto.
Entonces el modulador balanceado está haciendo el producto de la señal de entrada, que es la señal moduladora, por la señal portadora. ¿Sí? Ese sería el efecto que está haciendo el modulador QPSK. ¿Sí lo observan? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a utilizar la ecuación que utilizamos en BPSK porque es el mismo proceso, o sea, es el producto de la señal moduladora por la señal portadora. Entonces, B de QPSK con respecto al tiempo va a ser igual a el producto del seno de 2pi FAT por el seno de 2pi FCT. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Estamos multiplicando a la señal portadora por la señal moduladora. Nada más que como la señal portadora es una señal digital, pues no podría hacer este producto directamente. Por eso estoy tomando a la señal digital como una señal senoidal, pero lógicamente respetando la frecuencia fundamental de esa señal digital expresada en Hertz. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno, pues entonces resulta que para que yo pueda sustituir FA, ¿cuánto valdría FA en QPSK? Pues vamos a regresar a nuestro esquema, ¿sí? Que es este, y podemos aquí observar que nosotros tenemos una entrada de bits que es FB. ¿Sí lo ven? Dice datos binarios de entrada FB. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Y luego, si ustedes observan, estos datos de entrada se van a dividir en dos canales, que es el canal Q y el canal I. De tal forma que la FB del canal I, si ustedes observan, ya se dividió. Es FB entre 2. Y para el canal Q también ya se dividió. ¿Ya vieron? Entonces, vamos a decir aquí que FB del canal I va a ser igual a FB entre 2. Y FB para el canal Q va a ser FB entre 2. ¿Sí? Se divide a la mitad la velocidad de repetición de bits de entrada. ¿Por qué? Porque esa velocidad se está dividiendo en dos canales. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto valdría la FA del canal I, muchachos? Vamos con... sí, lo escucho. Sería FB entre 4. Exactamente, porque sería la FB del canal I entre 2. ¿Estamos de acuerdo? Porque sabemos que FA es igual a FB entre 2. Ajá. Entonces, la FB del canal I va a ser la FB del canal I entre 2. Pero ¿cuánto vale la FB del canal I? Pues vale FB entre 2. Todo esto entre 2, como dice su compañero, va a ser FB entre 4. ¿Expresado en qué unidades? En Hertz. ¿Sí? Y lo mismo va a suceder para la FA del canal Q. ¿Sí? La FA del canal Q va a ser la FB del canal Q entre 2. Sustituyendo me queda FB entre 2 y esto me queda FB entre 4 Hertz. ¿Ya vieron? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿No? No, profe. Muy bien. Entonces tenemos que la FA vale FB entre 4 para un modulador QPSK. Entonces me voy a regresar a la ecuación. Aquí tengo que FA va a ser igual a FB entre 4 Hz. ¿Sí? Entonces aquí me quedaría que B de QPSK con respecto al tiempo va a ser igual al seno de 2pi. Bueno, lo vamos a dejar en FA y FC y luego ya lo sustituimos nada más. Ajá, entonces esto me quedaría igual a menos 1/2 del coseno de FC más FA por T. Perdón, aquí me falta 2pi,
que multiplica a FC más FA por T, más 1/2 del coseno de 2pi de FC menos FA por T. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, de aquí puedo determinar que esta es la frecuencia límite de la banda lateral superior y esta es la frecuencia límite de la banda lateral inferior. ¿Sí? Y con esto, ¿qué puedo determinar? Eliseo. El ancho de banda, ¿no? Bueno, el espectro de frecuencia para el ancho de banda. Exactamente, el espectro de frecuencia. ¿Y cómo quedaría el espectro, Eliseo? ¿Cuántas componentes en frecuencia tendría en el espectro de frecuencias? 3, ¿no? 3. USB, LSB y FA. Ajá, tengo FC, USB y LSB. Donde USB es igual a ¿qué, Eliseo? Así con la ecuación. Ajá. Un medio de coseno por 2pi. No, porque acuérdate que eso nada más es la frecuencia, ¿no? Ajá. Entonces USB sería FC más FA. Ya. Ajá, y LSB. FC menos FA. FC menos FA. Pero si FA es igual a FB entre 4, entonces ¿cómo me quedaría USB? FC menos más FB sobre 4. FC más FB entre 4, ajá. ¿Y LSB? FC menos FB sobre 4. Menos FB entre 4, ok. Y entonces de aquí, ¿para qué me sirve el espectro de frecuencias? Para el ancho de banda, ¿no? Entonces de aquí puedo sacar el ancho de banda. Y entonces, ¿cómo puedo calcular o expresar matemáticamente el ancho de banda utilizando estos límites de frecuencia? Eso sería... Ay, ¿cómo era? ¿Qué te parece si le damos valores para que sea más fácil de visualizar? Vamos a decir que FC vale 100 kilohertz y FA vale 20 kilohertz. Ajá, entonces aquí yo tendría 100 kilohertz, aquí yo tendría 120 kilohertz y aquí yo tendría 80 kilohertz. ¿Estás de acuerdo? Yo quiero saber cuánta frecuencia hay de este punto a este punto. ¿Cómo lo podría saber? Bueno, sería... El número sería 40 kilohertz, pero... Ajá, ¿cómo llegaste a ese dato? Restando las diferencias. Exactamente. ¿Restando qué con qué? Sería FC. Bueno, USB menos FC y FC menos LSB y sería suma de ellas dos. Ajá, o podría ser así. USB menos LSB, ¿estás de acuerdo? 120 menos 80 me da los 40, ¿estás de acuerdo? Sí. Sería, de forma general, es USB menos LSB. Ahora, en términos de FB. Sería... En términos de USB es esta parte, ¿no? Esta y esta. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sería F... Ajá, sustituimos USB por esto, ¿estás de acuerdo? Sí. Ajá. ¿Cómo quedaría entonces? FC más 4 menos... bueno. FC más FB entre 4. Todo esto menos uh-huh.
FC menos FB sobre 4. Menos FB sobre 4. Ah, ok. ¿Y esto cómo quedaría? El primero queda igual, ¿estás de acuerdo? Sí. FC más FB entre 4. Luego es este menos por más, nos da menos Menos FC FC. Menos por menos me da más FB sobre 4. FB sobre 4. ¿Y esto es igual a qué? A 2 veces FB sobre 4. 2 veces FB entre 4. ¿Y esto es igual a qué? A FB sobre 2. FB sobre 2 Hz. Y aquí tenemos el ancho de banda para QPSK. Muchas gracias, Eliseo. Y tenemos otra forma de determinar el ancho de banda, Ernesto. Sí, sí me escuchará. Sí. Sí, sí te escucho. ¿De acuerdo? Sería con el FB sobre el logaritmo base 2 de M. Exactamente, utilizando la codificación M área, yo tengo que el ancho de banda va a ser igual a, me dijiste, perdón, a FB FB, sobre el logaritmo base 2 ajá, de M, que son las combinaciones, en este caso serían 8. Estamos hablando de QPSK, M es igual a 4, porque tenemos 4 sí, diferentes fases. Sería logaritmo base 2 de 4. Entonces, logaritmo base 2 de 4, ¿cuánto es? Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. No 2. te preocupes, 2, ajá. Entonces esto me queda FB entre 2 Hz. Y me sale lo mismo, este y este. Ajá. Y tenemos otra forma, ¿sí? Debido a que solamente tenemos dos componentes en las bandas laterales, que es USB y LSB, entonces podemos utilizar el teorema de Nyquist. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice el teorema de Nyquist? Dice que la frecuencia de muestreo debe de ser mayor o igual a 2 veces la frecuencia fundamental de la señal. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros decimos que el ancho de banda debe de ser igual al doble de la frecuencia fundamental de la señal, que es FA expresada en Hz. ¿Sí? Entonces, sustituyendo como FA es FB entre 4, entonces el ancho de banda es igual a 2 veces FA, que es FB entre 4. Esto me queda FB entre 2 Hz. ¿Sí? Y es otra forma de determinar el ancho de banda. ¿Sí? Y todas me dan lo mismo. ¿Preguntas, muchachos? Hasta aquí. No, profesora. ¿No? A mí me da mucho gusto verlos, por ejemplo, ver el avance, pues, que los veo que parece que sí está quedando claro. El análisis que ya están haciendo ustedes me parece que ya es eh, o sea, como que ya está quedando más claro, ¿no? Como que a lo mejor no somos 100% expertos en modulación, pero creo que ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Entonces, bueno, estas serían 3 formas de determinar el ancho de banda. Luego, ¿qué nos faltaría? Ah, nos falta el de modulador. Bueno, si ustedes me avisen si le puedo cambiar para poner el esquema del demodulador. Profa, disculpe, ¿le podría subir un poco más arriba? Sí. Un poco arriba del diagrama de... Ahí está Ahí. bien. Sí, nomás de que tomo la captura. Sí, Ya, gracias. sí, por nada. Muy bien, entonces vamos a ver el esquema del demodulador. Aquí nosotros tenemos nuestro
de modulador QPSK. ¿Qué podemos observar aquí? Dice que forzosamente pues debe entrar una señal o una onda modulada en QPSK, ¿sí? Esa onda modulada, si ustedes recuerdan, a la salida de nuestro modulador, nosotros tenemos la sumatoria de una señal seno y coseno, ¿sí? Con diferentes signos, de tal forma que me van a ayudar a determinar las 4 diferentes fases, ¿no? Entonces, dice que una vez que entra cualquiera de esas 4 ecuaciones, van a pasar por un filtro pasabanda, y ese filtro pasabanda va a cortar a frecuencias omega C, es decir, lo único que va a hacer es que va a dejar pasar todas aquellas señales para las cuales esté diseñado mi sistema, ¿sí? Muy bien, y una vez que entra al filtro o pasabanda, llega al divisor de potencia. Y este divisor de potencia lo que hace básicamente es la señal que está entrando, repetirla a los dos canales de los cuales está compuesto el demodulador, que es el canal I y el canal Q. Ajá, entonces nada más repite la señal. Y esta señal que está entrando a cada uno de los canales, pues si ustedes observan, va a entrar a un detector de producto. Y ese detector de producto nuevamente hace la multiplicación de la señal de entrada, que es la onda modulada, por una señal de portadora de referencia, que es un seno de omega CDT, ¿sí? Entonces, realiza la multiplicación, si ustedes observan, ¿sí? La multiplicación de estas señales va a pasar por el filtro pasa-bajas, que si ustedes recuerdan, también lo vimos en BPSK, va a cortar en una frecuencia omega C, ¿sí? Y todo aquello que sea mayor a omega C, pues no lo va a dejar pasar. Y a la salida del filtro, yo voy a obtener un parámetro, el cual aquí no lo ponen, pero va a pasar por un convertidor de nivel, que lo vimos en el modulador BPSK. Ajá. Ese convertidor de nivel lo que va a hacer es que si es positivo o mayor que 0, entonces la salida o el bit resultante va a ser un 1. Y si ese valor, al pasar por el convertidor de nivel, lo detecta como menor a 0, entonces lo representa como un 0 lógico. Y es así como voy a obtener los 2 bits que corresponden a la señal QPSK de entrada, ¿sí? Es decir, por cada señal de entrada yo voy a obtener 2 bits de salida, ¿sí? Bueno, entonces aquí podemos observar que nos están dando un pequeño ejemplo, nos están dando una señal de entrada que es menos seno de omega CDT más coseno de omega CT, que es una de las 4 posibles salidas del modulador. Entonces, vamos a usar esta misma para ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, voy a tener a la entrada esta señal, menos seno omega CT más coseno omega CT. Esta señal es la que está entrando a mi filtro pasabanda. Como vemos que tanto la señal seno como señal coseno no rebasan la frecuencia límite omega C, entonces a la salida, pues yo obtengo la misma señal. ¿Están de acuerdo? Esta señal entra al divisor de potencia. El divisor de potencia repite la señal para el canal I y para el canal Q. Si ustedes observan, es la misma, ¿sí? Entonces, vamos primero a analizar lo que hace el canal I. Vemos que tenemos nuestro detector de producto que va a realizar la multiplicación de la portadora de referencia con respecto con la entrada que entra el canal I, ¿sí? Y entonces vemos que tenemos que es el seno de omega CDT, que es va a multiplicar a la señal, a la onda modulada, que es menos seno de omega CDT más coseno de omega CDT, ¿sí? ¿Queda claro, muchachos? Muy bien, entonces,
Eh, entonces nosotros vamos a, este, ujú. Lo que vamos a hacer es, vamos a realizar o a desarrollar la ecuación. ¿Por qué razón? Porque si nosotros esto lo metemos al filtro, realmente no sabemos bien qué es lo que va a hacer el filtro. Necesitaríamos nosotros hacerlo físicamente para poder nosotros determinar exactamente qué es lo que va a salir del filtro, ¿sí? Entonces, si desarrollamos la ecuación, pues entonces al descomponerla, pues vamos a ir analizando cada segmento de la ecuación y entonces vamos a ver ahora sí cuál es el comportamiento del filtro, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos que es más por menos, me queda menos, seno por seno sería eh, seno cuadrado de omega ct. Un segundito, permítanme. Ujú. Entonces tenemos seno de omega ct por menos seno de omega cdt, me queda menos seno cuadrado de omega cdt, más seno de omega cdt que multiplica al coseno de omega cdt. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si ustedes recuerdan, ya teníamos una identidad trigonométrica donde teníamos el seno cuadrado de A. ¿Alguien que lo tenga a la mano, que me diga a qué es igual el seno cuadrado de A? Esto sería equivalente a tener al seno cuadrado de A y esto sería equivalente a tener al seno de A por el coseno de A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿alguien tiene a la mano a qué es igual el seno cuadrado de A? Es un medio menos Un medio menos un medio del coseno de 2A. de 2A. Ujú. ¿Y el seno de A por el coseno de A? Ujú. Ajá, esto sería igual a un medio del un medio, ajá, del seno de A más A más un medio del seno de A menos A. Ujú. Sería así. Ajá. Entonces ahora vamos a sustituir y nos queda menos seno cuadrado de omega cdt, nos queda un medio, perdón, sería menos un medio, porque este es menos seno cuadrado, ¿estamos de acuerdo? Sería menos un medio más un medio del coseno de 2 veces omega ct. Ajá, y esta sería la primera parte de la ecuación. Luego sería más un medio del seno de A más A, sería el seno de 2 omega ct más un medio
del seno de omega C menos omega C sería 0. ¿Estamos de acuerdo? Menos seno de 0. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, toda esta señal es la que va a entrar al filtro pasabajas. El filtro pasabajas va a dejar pasar solamente aquellas frecuencias menores a omega C. ¿Sí? Entonces, en esta parte de la ecuación podemos ver que el seno de 0 es 0. Por un medio, todo esto se hace 0. Luego, en esta parte de la ecuación podemos ver que la frecuencia de esa señal senoidal se incrementó al doble. Entonces, el filtro no la va a dejar pasar y esto lo va a eliminar el filtro. ¿Sí? Esta parte de la ecuación, vemos que esa señal coseno, su frecuencia se incrementó al doble. Entonces, esto lo va a eliminar el filtro. ¿Qué es lo que va a salir del filtro? Pues nada más sale esta parte, que es menos un medio, que es lo que tenemos acá. ¿Estamos de acuerdo? Ese menos un medio pasa al convertidor de nivel y entonces lo representa como un cero lógico. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe. ¿No? Muy bien, entonces, ¿cómo quedaría el canal Q? El canal Q, si ustedes observan, tenemos que va a realizar el producto de la señal de entrada, pero ahora lo va a multiplicar por la señal portadora, que es el seno de omega c de t, desplazado 90 grados, es decir, me da un coseno de omega c de t. ¿Sí? Entonces, ese detector de producto va a multiplicar al seno de omega c de t por el coseno de omega c de t. Y es lo que nosotros tenemos representado aquí abajo. ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a desarrollar esta ecuación para ver el comportamiento de las componentes y así saber cómo es que se va a comportar el filtro. ¿Sí? Entonces, este lo voy a escribir un poquito más abajo para que no esté tan encimado. ¿Ya le puedo mover? Sí, profesora. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos que es coseno de omega ct que va a multiplicar o que está multiplicando a menos seno de omega ct más coseno de omega ct. ¿Sí? Entonces, vemos que esto va a ser igual a menos el coseno de omega ct por el seno de omega ct. ¿Sí? Esto es más el coseno cuadrado de omega ct. Muy bien. Entonces aquí tendremos que esta parte de la ecuación es equivalente a tener a menos el coseno de a por el seno de a. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí tenemos que esta parte es el coseno cuadrado de a. Entonces, esto sería así, ¿no?
Ujú. Entonces ahora nosotros tenemos que el coseno de A por el seno de A, dijimos que era igual a un medio del seno de A más A más un medio. Profesor, Ajá. disculpe una pregunta. La ecuación es coseno WCT por menos seno WCT por coseno o ahí o se están sumando. Ah, sí me faltó el más, ¿verdad? Aquí. Sí, Aquí, gracias. Sí, sí, es que no lo sí, vi. Sí, sí, muchas gracias. Y sí. entonces me queda, ajá, sí está bien, ¿no? Más coseno cuadrado de omega 7. Ujú. Es este por este, más este por este. Ajá, sí, ahí está, ¿no? Ujú. Muy bien. Entonces queda un medio del seno de A más un medio del coseno, perdón, del seno de A menos A. ¿Sí? Y en este caso del coseno cuadrado de A, el coseno cuadrado de a ver, lo tengo por acá, el coseno cuadrado de A, es un medio que multiplica a 1, pues es lo mismo, a ver, lo voy a poner así mejor. Esto sería un medio más un medio del coseno de 2A. Muy bien. Entonces, sustituyendo, esto me quedaría como me quedaría como menos un medio del seno de omega C más omega C por T menos un medio del seno de omega C menos omega C por T. Todo esto más un medio más un medio del coseno de 2 veces omega T. Así quedaría, ¿estamos de acuerdo? Y entonces toda esta ecuación es la que va a entrar al filtro. Y aquí vemos, analizamos primero esta parte, ¿no? Vemos que la frecuencia se incrementó el doble, entonces esto lo va a eliminar el filtro. Vemos esta parte de la ecuación que es omega C menos omega C, me da 0, seno de 0, esto se hace 0. Analizamos esta parte de la ecuación y vemos que este sería el seno de 2 veces omega ct, entonces la frecuencia se incrementa al doble, esto lo elimina el filtro y nada más sale un medio positivo, ¿sí? Y ese un medio positivo es el que tenemos acá, ¿sí? Pasando por el convertidor de nivel, entonces como es mayor a 0, entonces a la salida yo tengo aquí un 1 lógico, ¿sí? Y ahí tengo los 2 bits correspondientes para la ecuación de entrada, ¿sí? Entonces voy a regresar acá a la ecuación por si la quieren copiar. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? No más. ¿No? Bueno, entonces de tarea es encontrar los bits correspondientes para las
restantes 3 ecuaciones de entrada del demodulador QPSK, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, son cuatro ecuaciones. Ya hicimos una, nos faltan otras 3, entonces hay que encontrar sus bits correspondientes con el objetivo, pues, de que practiquen estas ecuaciones, ¿sí? Ok, profesora. Sí, sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, esa es una tarea, pero ahorita vamos a dejarles otra tarea. Ustedes me avisan cuando ya le pueda mover. ¿Ya? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Entonces, a ver. Aquí tenemos entonces nuestro demodulador. Bueno, entonces, ustedes, si recordamos, tanto en el modulador QPSK como en el modulador BPSK, ¿qué hicimos? Primero, analizamos el esquema del modulador, ¿estamos de acuerdo? Es decir, vimos cómo estaba compuesto ese esquema, vimos que los bits, de los bits de entrada, en el caso del BPSK, el bit entra y pasa por el codificador NRZ y luego entra al modulador de producto y se multiplica la señal moduladora por la señal portadora y obtengo una ecuación de salida, ¿sí? En el caso del de QPSK, del flujo de bits de entrada se divide en segmentos de 2. Un bit pasa al canal I, otro bit pasa al canal Q, y una vez que esos bits entran, pasan por un codificador NRZ y se hace el producto de la señal moduladora por la señal portadora, ¿sí? Y posteriormente se suman ambos canales. ¿Estamos de acuerdo? Eso fue lo que hicimos, lo primerito. Después, con ese esquema del modulador, nos ayudamos para construir la tabla de verdad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque por cada secuencia binaria obtuvimos una ecuación, ¿sí? Y con esa ecuación nosotros pudimos construir el diagrama fasorial, ¿sí se acuerdan? Una vez que construimos el diagrama fasorial, este diagrama también nos ayudó para completar esa tabla de verdad, porque ubicamos en qué cuadrante estaba cada fasor, de acuerdo a su ecuación. Ya que ubicamos en qué cuadrante está, entonces determinamos que los cuadrantes 1 y 2 son positivos y los 3 y 4 son negativos, y en base a eso nosotros pudimos determinar la fase adecuada para cada fasor. Bueno, entonces eso fue lo siguiente que hicimos, ¿no? Ya para completar la tabla de verdad. Luego hicimos su diagrama de constelación, ¿sí? Después, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, después, analizando el diagrama fasorial, nosotros determinamos el margen de error para esa técnica de modulación en particular, ¿sí? Y después vimos su representación en tiempo de las ondas moduladas. Posteriormente determinamos el número de baudios, el número de baudios para cada técnica. Y posteriormente hicimos un análisis para el cálculo del ancho de banda, ¿sí? Nosotros recuerden, tenemos 3 formas de determinar el ancho de banda, es mediante su espectro de frecuencias, y yo saco el espectro de frecuencias a través de la ecuación de la onda modulada, ¿sí? O también lo podemos utilizar, determinar el ancho de banda mediante la codificación M-área, ¿sí? O también lo podemos usar mediante el teorema de Nyquist, ¿sí? Y una vez que hicimos eso, analizamos su esquema del demodulador, es decir,
para cada ecuación de entrada obtuvimos sus bits correspondientes, ¿sí? Entonces, esto mismo que nosotros ya hicimos en la modulación BPSK y QPSK, ustedes de tarea van a hacer todo ese análisis para la modulación 8PSK, ¿sí? Es decir, van a determinar su tabla. Primero van a ver su esquema del modulador, van a ver, generar su tabla de verdad, tienen que ubicar los fasores en cada cuadrante que le corresponde, determinar sus fases, ¿sí? Y todos estos puntos que analizamos en los dos esquemas, ustedes lo van a hacer para la modulación 8PSK, ¿sí? Para que ustedes se puedan apoyar, este proceso lo pueden consultar en el libro del Tomasi, ¿sí? Está en el capítulo 12 a partir de la página 490, ¿sí? Entonces, esto es importante porque ustedes con estas dos técnicas que nosotros vimos ya son capaces de hacer este análisis, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? De lo que tienen que hacer, No. ¿no? ¿Para cuándo es, profesora? ¿Para la siguiente clase? Ahorita estamos en viernes, yo creo que para el miércoles de la siguiente semana, ¿sí? Lo voy a subir a Teams para que ustedes lo tengan todos los puntos que deben de analizar, que básicamente son estos que pusimos aquí. Y de todas maneras, podemos seguir avanzando con otras técnicas. No es necesario que hayan hecho esto para poder entender las demás. Entonces, podemos ir avanzando con otras técnicas nuevas, que es que sería 16 PSK y 32 PSK las que seguirían. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? Con respecto a la representación en tiempo de la onda modulada, ¿podrían ustedes proponer un mensaje, un conjunto de caracteres y pasarlos a binario y usarlos como señal moduladora? ¿O podrían usar una imagen binaria? ¿O podrían usar una imagen en escala de grises? ¿O podrían usar una imagen a color como lo hicimos hace ratito? ¿Sí? Entonces, ustedes pueden usar el ejemplo que ustedes quieran para hacer la representación en tiempo. ¿Sí? Ok, profesora. Lógicamente no hagan toda la imagen completa, ¿no? Una imagen de 200 por 200 píxeles y a cada uno le van a encontrar su representación en binario. Imagínense, nunca van a acabar, ¿no? Entonces háganlo para 2 o 3 píxeles nada más, ¿no? En el caso de caracteres, 2, 3 caracteres nada más. Inclusive si lo quisieran hacer para audio, igual 2 o 3 muestras de audio nada más. ¿Sí? Sí, profa. ¿Puede poner la representación en tiempo de la QPSK, por favor? Es que ¿La no que la... hicimos hace ratito? Sí, es que no la alcancé a copiar toda. Sí. Sí, bueno, pues si no tienen preguntas, nos vemos la siguiente semana. Sí, profesora. Muchas gracias. Nos vemos.